Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos sean una vez más a una nueva clase de escuela bíblica en esta tarde, en este día viernes. Espero que se encuentren muy bien. Soy su hermano Ofe Romero, subdirector del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Los Mangos, situado en Mayagüez, Puerto Rico, cuyo pastor es el reverendo Arnaldo Cortés. Esperamos que usted pueda estar en sintonía con nosotros a lo largo de este tiempo de clase de escuela bíblica. Saludamos a la hermana Jessica, que nos ha enviado un mensaje. Dios le bendiga, hermana Jessica, y así otros hermanos que esperamos que poco a poco se conecten y compartan con nosotros en esta tarde. En la ocasión de hoy vamos a estar abordando la lección número 15 del leccionario que actualmente hemos estado estudiando a partir de este año. En todo este año hemos abordado temas muy interesantes, y el día de hoy vamos a abordar la lección número 15, que nos había quedado un poquito rezagadita. Entonces, en este momento vamos a abordarla, y tiene como título Los beneficios de la resurrección de Cristo. Ese es el tema que nos vamos a abordar, y tiene como texto base Juan capítulo 20, en el versículo del 21 al 23, que trata de manera resumida acerca de la historia de María Magdalena luego de que el Señor Jesús había sido crucificado y estaba muerto, y entonces llegó el tercer día ella pensando que él todavía seguía muerto, ¿verdad? Cuando se le apareció un ángel, dos ángeles, dice la palabra en este pasaje, y después se le apareció el Señor Jesucristo, y ella estaba tan triste, tan dolida por la muerte de su Señor, que en ese momento no lo había identificado, y hasta cuando lo identificó, entonces ella se alegró y fue recibida de parte del Señor Jesucristo la orden de que se lo dijera a los demás discípulos, que él había resucitado tal como él lo había declarado desde aún antes de la crucifixión, y que creyeran en lo que él había dicho, y ella pues fue, ¿verdad? Todo eso lo encontramos en este pasaje, y a partir de ahí encontramos algunos elementos muy interesantes de la historia que se pueden aplicar a nuestra vida, asumiendo el tema de los beneficios que nosotros podemos recibir por medio de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder empezar a hablar sobre ello, vamos a tocar el versículo, uno de los versículos muy importantes e introductorios, que es Primera de Corintios 15:55, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Específicamente quisiera, mis amados, que nos enfoquemos en la primera parte de ese versículo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Y para poder un poco desmembrar el contenido y la implicación que esta frase, que esta pregunta específica tiene, quiero compartirles una imagen para que nosotros podamos entender lo que significa el aguijón. Esta es la imagen. El aguijón es un miembro de un animal en el cual es usado como forma de ataque. Es un órgano punzante. En este caso lo tienen las avispas, los escorpiones, varios animales, y entonces con ese
órgano punzante, ellos atacan a los demás. Y ese órgano punzante llamado aguijón contiene el veneno que tiene por dentro ese animal, que es lo que hace efectos secundarios en los demás animales que son atacados por él. Es por eso que en muchos casos se producen ronchas, se producen heridas, hay veneno inclusive que lleva a algún ser hasta la muerte, ¿verdad? Por ser pinchado por este animal. Entonces le pregunta aquí el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, para poder entender esas dos preguntas, necesitamos saber cuál es el aguijón al cual se está refiriendo el apóstol Pablo y cuál es el veneno de ese aguijón espiritual, si lo podemos tomar desde ese punto de vista. Entonces, para eso, procedemos al siguiente versículo, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que produce el pecado es la muerte. Entonces, si hacemos una comparación entre el pecado y la muerte, y entre el aguijón y el veneno, el pecado sería el aguijón, el medio por el cual se produce el veneno o se llega el veneno, que es representado por la muerte en este caso. Entonces, vea que esto es muy importante, mis amados, porque eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos de manera espiritual. Cuando nosotros pecamos, el veneno de ese pecado, el veneno del aguijón que utiliza Satanás para afectar a nuestra vida es el pecado, y produce este aguijón el veneno de la muerte espiritual en nuestra vida. Y es por eso que Juan 10:10 dice que el ladrón, en este caso representando a Satanás, no viene sino para hurtar y para matar y para destruir, porque ese es el propósito que tiene el enemigo para con nosotros, destruir nuestra vida espiritual, matar esa relación, quebrantar esa relación que hemos tenido con nuestro Señor a través del pecado. Lo que utiliza él es el pecado, ¿verdad? Entonces, en eso estamos, mis amados, que cuando nos referimos al aguijón, nos referimos al pecado, al medio por el cual Satanás obra para poner muerte espiritual en nuestra vida. Y si hay muerte espiritual en nuestra vida, no podemos tener relación con Dios. Eso es lo que quiere Satanás, que el hombre no tenga relación con el Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a la contraria, tenemos que evitar que surja el pecado en nuestra vida para evitar la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la muerte, mis amados, lo que trae es tristeza. Cuando alguien muere, los familiares, los seres queridos, los seres que han estado a su lado, se entristecen por no tener ya la presencia de esa persona, por no convivir con esa persona. La muerte siempre ha traído tristeza, ha traído vacío, ha traído incompletitud hacia las personas. Entonces, eso es lo que produce el pecado, porque el pecado produce muerte. Entonces, si tenemos pecado, tenemos muerte. Y si tenemos muerte, entonces no nos sentimos completos, no nos sentimos suficientes, nos sentimos tristes, nos sentimos vacíos. Eso es lo que pasa con nosotros. Y eso era lo que pasaba
con los discípulos. La muerte del Señor Jesús había traído naturalmente tristeza. Así que del lado espiritual, cuando no tenemos a Jesús, cuando no tenemos a Él como Señor de nuestra vida, si el pecado viene, el pecado produce la muerte, y la muerte implica la separación de Dios con nosotros, de la separación de la presencia del Espíritu Santo con nosotros, y eso añade tristeza a nuestra vida, trae desconsuelo en nuestra vida, trae falta de felicidad en nuestra vida. Y es por eso que vemos en muchos casos, mis amados, a muchas personas que no tienen a Cristo y que tratan de satisfacer todas las cosas con satisfacer su necesidad con otras cosas como el trabajo, el dinero, otras cosas extra. Quiere ser mejor en todo para satisfacer una necesidad de felicidad que solamente Cristo lo satisface. Entonces, miremos que este pasaje de María Magdalena, cuando había muerto el Señor Jesucristo, que en realidad ya había resucitado, me llama mucho la atención en el versículo de 11 de Juan capítulo 20, que dice que María estaba llorando en el sepulcro. Entonces, eso es lo que añadía, lo que producía la muerte, la tristeza, ¿verdad? Que eso es lo que hemos visto. Y luego de eso, se le acercan dos ángeles diciendo: mujer, ¿por qué lloras? Entonces ella dijo: porque mi Señor ha muerto. Y cuando había dicho esto, dice el versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era el Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Muchas veces, y lo voy a decir primero de forma natural para después pasarlo al mundo espiritual. En este caso, María Magdalena estaba tan concentrada en su dolor, tan concentrada en su tristeza, tan concentrada en su momento, que no pudo reaccionar de que el Señor Jesús estaba frente a ella, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en momentos de luto, en momentos causados por muerte, que nos desconectamos del entorno y no nos damos cuenta hasta muchas veces de lo que está pasando, ¿verdad? En el momento. Quisiera, mis amados, que usted pudiera comentar a través de esto, diciendo lo que usted piensa, para poder tratar de ejercer una plática que es lo que piensa del tema, la muerte espiritual que causa en nosotros. Usted puede comentar ahí para compartir un poco todos juntos. Así que, mis amados, esto era lo que pasaba con María Magdalena. Estaba tan enfocada en su condición, en su tristeza, en su luto, que no se estaba dando cuenta que quien estaba ahí era el Señor Jesucristo. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros cuando nos alejamos del Señor, cuando empezamos a pecar y no empezamos a arreglar nuestro camino, debido al vacío, debido a la separación de esa relación con el Señor. No nos damos cuenta que Él está ahí y que Él está llamándonos. Entonces, porque en el caso de María Magdalena, ella escuchó la voz y vio al Señor Jesús. El Señor Jesús estaba presente ahí, pero María Magdalena no se había dado cuenta de que el Señor Jesús estaba con ella. Entonces, de la misma manera, podemos comprender con el caso de ella las veces en que nosotros nos hemos sentido vacíos, ya sea por el pecado, ya sea porque no estamos teniendo una condición de relación con el Señor tan grata, que estamos dando pasos a nuestra muerte espiritual a causa del pecado,
Así como también cuando muchas veces estamos en problemas, estamos en circunstancias adversas y no sentimos la presencia del Señor, no escuchamos su voz y creemos que Él no está. Entonces nos ponemos en la posición de María Magdalena, ver a Jesús y no identificar al maestro que estaba enfrente de ella. Cuando tenemos problemas, muchas veces no lo vemos, ¿verdad? Así que es algo con una historia con la que nos podemos identificar muchas veces, pero esa misma historia nos hace recalque en el hecho de que Jesús está ahí. A pesar de que María Magdalena lo vio, pero no lo reconoció, no quita el hecho de que Jesús estaba allí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, a pesar de que tenemos problemas que nos agobian y sentimos que el Señor no está con nosotros, eso no significa que el Señor no está allí, nos está llamando, así como a Magdalena la llamó, porque justamente, mis amados, en el versículo número 15, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, porque además de que él había muerto, él ya no estaba en la tumba tal como ellos lo habían dejado. Entonces ella estaba todavía en un conflicto más profundo que la muerte misma, ¿verdad? Entonces estaba intrigada porque ¿quién había llevado el cuerpo de su Señor? Ignorando que Él había resucitado. Entonces le dice al mismo Señor Jesús, ¿dónde? Si tú lo has llevado, dime a dónde han llevado el cuerpo de mi Señor. Entonces aquí vemos que a pesar de que María Magdalena no se está dando cuenta de que Jesús está ahí, Jesús le pregunta. Y así es muchas veces como Jesús hace en dos factores, como los habíamos hablado. Número uno, en momentos de pecado el Señor nos sigue llamando, toca la puerta. La palabra dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, Él sigue todavía insistiéndonos, tocando nuestra puerta cuando estamos en una condición de pecado o una condición mala de relación con el Señor. Él nos sigue llamando tal como Jesús había llamado a María Magdalena. Y fíjese, mi amado, lo que pasó en el versículo 16. Jesús le dijo María, volviéndose a ella. O sea, otra vez le llama a Jesús María y la llama por su nombre. Entonces ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Entonces aquí aprendemos otra cosa, mis amados. Aparte de que el Señor Jesús nos llama y nos toca la puerta, si no nos damos cuenta que es Él nos sigue llamando y conoce nuestro nombre. Entonces, partamos de este hecho, mis amados. Jesús es omnisciente. Él lo sabe todo. Jesús sabía la angustia que tenía María Magdalena, tanto por su muerte como lo que estaba pasando en su cuerpo. Y entonces Jesús lo sabía. Sin embargo, es algo curioso que le dice Jesús, ¿por qué lloras? ¿Verdad? Y no era que él lo ignoraba, obviamente que no, sino que Jesús quería llamar la atención de María Magdalena. Y quería también que María Magdalena pudiera expresar todo lo que llevaba por dentro. Y eso es lo que hace el Señor Jesús en momentos de angustia, cuando estamos en momentos de prueba, cuando estamos en momentos de reflexión. Él nos
permite expresar lo que nosotros sentimos y se comunica con nosotros, mis amados, en la oración que nosotros tenemos. De tal manera que ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, Él nos da la oportunidad para expresarnos y para liberarnos en Él de todas esas cargas que nosotros tenemos. Por eso la palabra dice, deposita sobre mí tus cargas, porque el Señor Jesús sabe eso, nos conoce. Y no solamente le pregunta eso, sino que vuelve a llamar a María Magdalena y le dice María, la llama por el nombre. Hasta la segunda vez que él la llamó, ella se dio cuenta que era Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mi amado? Tal vez si usted conoce a alguien o tiene un familiar o usted que nos está viendo que no ha podido entregar su vida a Jesús todavía, Él sigue llamando. Así como María Magdalena la llamó una vez y no se dio cuenta que Él era, Él seguía llamando. Y de igual manera lo hace con nosotros. Sabe nuestro nombre, sabe nuestra situación, pero Él permite que nos expresemos, que nos liberemos y nos sigue llamando para ver si nosotros podemos identificarlo como maestro, identificarlo como nuestro Señor. Y entonces cuando ella es llamada por el Señor Jesucristo la segunda vez, le dice maestro, y se da cuenta de que era Él. Después de esto, mis amados, a partir de ahí nos damos cuenta de algo, que ante la condición de María Magdalena, conforme a su estado de ánimo causado por la muerte de Cristo, cambió ese cambio de tristeza a alegría. Cuando pudo reconocer a Cristo, que era Él que lo estaba llamando, vino la alegría a María Magdalena. Y eso es lo que pasa con nosotros, mis amados. Cuando no estamos en Cristo, tenemos una vida triste, como habíamos dicho, tenemos una vida vacía. Pero cuando atendemos al llamado de Cristo y comprendemos que Él es el Señor y lo identificamos como nuestro Señor, entonces eso causa alegría para nosotros. ¿Por qué, mis amados? Porque la palabra dice lo siguiente, como lo habíamos leído: el ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y entonces, y es lo antagónico. La muerte produce tristeza, habíamos hablado, pero la vida produce felicidad. Y es lo que miramos, por ejemplo, en el momento de un nacimiento con los papás. Los papás, al tener a su bebé, se sienten felices, se sienten gozosos por tener al bebé en sus brazos, porque ya pudo nacer y puede disfrutar al lado de ellos, ser abrazado, ser amado. De tal manera que la vida causa felicidad. Y esto era lo que pasaba con María Magdalena. Al ver que Jesús estaba vivo de nuevo, esto produjo felicidad a ella. De tal manera nosotros, cuando reconocemos, repito, que Él es nuestro Señor, cuando lo identificamos como nuestro Señor, así como María Magdalena, que Él está vivo y que está dentro de nosotros, entonces Él nos da vida y nos da felicidad, ¿verdad? De tal manera que nos sentimos completos. Podemos no tener muchas cosas materiales, podemos no tener muchas cosas profesionales, podemos no necesariamente tener la mejor casa, podemos solo tener el arroz con frijolitos o con gandulitos, pero si está Cristo ahí, no importa que tenga y que no tenga. Él, su esencia en mi vida, en mi corazón, me da la vida
y me da la felicidad, de tal manera que podemos ver, amados, gente rica, triste y deprimida, así como también podemos ver gente no rica, no adinerada, pero feliz, pero contenta, pero completa. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra plenitud. Entonces, vemos, mis amados, que esa es ahí podemos resumir los beneficios en ese cambio de emoción que tuvo María. María, al encontrarse con Jesús, tuvo vida, tuvo paz y tuvo alegría, ¿verdad? Que era lo que no tenía cuando ella pensaba que todavía estaba muerto. Tenía tristeza, estaba incómoda porque no estaba Jesús, el cuerpo de Jesús ahí, ¿verdad? Se sentía triste, desesperada. Entonces, cuando se da cuenta que es Cristo, viene la vida, viene la paz y viene la alegría. Que eso es lo que pasa con nosotros cuando tenemos a Cristo. Recibimos paz, recibimos vida y recibimos alegría, mis amados. Y algo muy interesante en este pasaje, que quiero tocarlo también y ponerlo como un punto de discusión, es lo que sucedió en los versículos 17 y 18 de este pasaje. La palabra dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Escuchen, da una orden Jesús a María. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Entonces, miren, mis amados, aquí es un punto muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al recibir esa alegría, Jesús comisionó a María a dar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? De que él estaba vivo, de que él ya no estaba muerto, de que ella lo pudo ver, de que ella pudo comunicarse con él. Esto nos da una revelación en la palabra acerca de lo que sucede con nosotros. Cuando ya reconocemos a Cristo y Cristo ha morado en nuestro corazón, cuando después de él haber llamado a nuestra puerta, nosotros le abrimos y lo recibimos en nuestro corazón y nos proporciona la alegría, la completitud, la paz, la fortaleza, entonces Él nos comisiona a dar el mismo mensaje que le dio a María Magdalena. Diles que ha visto al Señor, diles que el Señor vive. Y ese es el mensaje que como cristianos tenemos que dar también, mis amados, de que el Señor vive, de que hemos recibido, de que Él está vivo en nuestro corazón. Nosotros somos testigos de ello, de que hemos recibido esos beneficios de su resurrección, que antes estábamos tristes, pero ahora tenemos vida, que antes estábamos muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida y como dice la palabra, vida en abundancia. Ese es, mi amado, el mensaje que el Señor Jesús nos comisiona a dar a todo aquel que todavía piensa que está muerto, a todo aquel que no lo ha recibido, a todo aquel que no ha tenido los beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo, a todo aquel que está triste, que está deprimido, que no lo tiene, que no se siente completo, que haga lo que haga, siempre se va a sentir infeliz y vacío. Ante esas personas, a esas personas, el Señor Jesucristo nos manda a darles ese mensaje como comisión. De tal manera, mis amados, que esto fue lo que hizo María Magdalena. María fue obediente.
al llamado del Señor Jesús. Y entonces cuando esto pasó, los discípulos se regocijaron. Se regocijaron cuando se les apareció. Mire lo que pasa primero. María Magdalena va comisionada y le da el mensaje. Y de ahí que cuando ella le da el mensaje, se les aparece el Señor Jesús a ellos. Y pudieron identificarles y se regocijaron. De tal manera que eso pasa. Cuando nosotros transmitimos el mensaje, cuando cumplimos con la comisión de transmitir el mensaje de Jesucristo, entonces quien la recibe y quien atiende a esa experiencia, Cristo habita en él de tal forma que los mismos beneficios de la resurrección que nos ayudaron, nos bendijeron a nosotros, también bendicen a toda persona que escuche el mensaje y que acepta el mensaje del Señor Jesucristo. Y esto pasó con los discípulos también. Los discípulos, mis amados, recibieron el mensaje, tuvieron la experiencia con el Señor Jesucristo, creyeron que Él estaba vivo y se alegraron y se gozaron. Es por eso que, repito, mis amados, los beneficios de la resurrección del Señor Jesucristo son vida, porque tenemos vida eterna, paz, porque nos sentimos completos, y alegría. Él nos proporciona la alegría. De tal manera, mis amados, que con este tema es algo glorioso, es algo hermoso en el Señor. Quisiera hacer una oración, dos oraciones. Primero, invitando a toda persona que nos ve y que no conoce a Cristo, que se encuentra quizás en la posición de los discípulos antes de recibir la noticia de María Magdalena. Los discípulos creían que el Señor estaba muerto, por lo tanto se sentían tristes. Ellos habían convivido con él más de 3 años. Era un amigo íntimo de ellos, se había todo el tiempo relacionado con ellos, de tal manera que se sentían tristes, vacíos y completos. Muchas veces usted se puede sentir así, vacío, incompleto. La realidad es que está así, porque la muerte espiritual le provoca tristeza, le provoca ese vacío en el interior. Trata muchas veces de querer satisfacerlo con cosas, pero solamente se convierte en algo pasajero. Pero le traigo una respuesta. El mensaje de María Magdalena: Jesús está vivo. Jesús está vivo y yo he tenido una experiencia con él. Yo estoy feliz ahora, estoy completo porque he recibido los beneficios de su resurrección. He tenido la oportunidad de tener experiencia con él, por lo tanto puedo atestiguar de que él está vivo. Si usted quiere sentir esa misma alegría, si usted quiere recibir esa misma completitud, le invito a que acepte esa noticia y reconozca que Cristo está vivo, que su Señor, el Señor de su vida, de su corazón, vive y que quiere tener una relación con Él. Si usted me dice: hermano Ofir, yo quiero recibir a Cristo en esta noche, yo quiero recibir a Cristo en este día, en esta tarde, en cualquier lugar donde esté usted, ya no quiero seguir triste, quiero sentirme completo, quiero sentirme bendecido, quiero sentirme feliz y realizado, quiero que Cristo entre a mi vida. Le invito a que repita conmigo la siguiente oración. Cierre sus ojos en este momento y diga: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todos mis pecados, vengo a ti pidiéndote perdón por todo lo que delante de tus ojos no ha sido agradable. En este momento te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú moriste en la cruz
por mis pecados, pero creo también que resucitaste. Y hoy quiero tener los beneficios de tu resurrección. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y desde hoy estoy seguro en ti y sé que si muero, yo puedo partir contigo y puedo disfrutar de una vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, por tu salvación, por haber estado conmigo siempre en cada momento y no soltarme hasta el día de hoy. Y sé que seguirás sosteniéndome. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De tal manera, mis amados, también quiero pedirles que este ha sido una lección de escuela bíblica, pero también con un mensaje evangelístico. Comparta este mensaje, mis amados, para que los beneficios de la resurrección de Cristo puedan alcanzar a más y más vidas cada vez. También quiero orar por esta finalización de la reunión, así que le invito a que entremos en un momento de reverencia diciendo: Padre, te agradecemos, mi amado Rey, por esta oportunidad que nos ha dado de compartir todos juntos esta lección. Hemos aprendido, hemos confirmado los beneficios de tu resurrección, que nosotros somos felices a causa de ti, de que somos completos a causa de ti. Te rogamos que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida continuamente con esta palabra, de tal modo que pueda ser fructificada en nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos y agradecemos a ti porque tú has provisto de este manjar espiritual a nuestros corazones, que sé que será de mucha bendición cada día de nuestra vida hasta la eternidad. Te agradecemos por todo, te amamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De tal manera, mis amados, que con esto concluimos el día de hoy, deseando que Dios bendiga su vida grandemente y que nos acompañe en cada una de las actividades de nuestra iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Tenemos el día domingo nuestro culto en el templo a las 10 de la mañana, así que les invitamos, mis amados, para que puedan asistir a cada una de las actividades en línea que la iglesia está ofreciendo. Con esto me despido, deseando que Dios bendiga grandemente su vida y la de su familia. Hasta la próxima, mis amados.